Para que la congregación le salude, le conozca. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Todos son de casa el día de hoy. Bueno, pues denle un aplauso al Señor por nuestros músicos. Y nos preparamos para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Creemos que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a adorarlo a Él. Venimos a exaltarlo y venimos a glorificarlo. Pero también venimos a que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Creemos que en una relación tienen que hablar los dos, no solamente uno. Amén. Es lo mismo que en un matrimonio. Imagínese usted si en el matrimonio nomás el esposo hablara. Aleluya. O que nomás la mujer hablara. Como que no. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Nosotros le adoramos a Él, pero ahora tenemos que esperar a que Él nos hable a nosotros para saber qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Así que por esa razón nosotros estamos aquí ahora para escuchar la palabra del Señor. Y yo quiero que abra su Biblia conmigo, aleluya, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Aleluya, no va a batallar para encontrar ese libro. Amén. Génesis capítulo 2, versículo número 7, un versículo que muy conocido y que lo hemos mencionado muchas veces, pero yo quiero hablarle en esta mañana acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón en Génesis 2, 7. Cuando lo tengan, indíquelo con un amén, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y qué más hizo? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Dios formó al hombre, Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue entonces que el hombre llegó a ser un ser viviente. Que el Señor bendiga su palabra. Salude al que tenga cerca de usted. Dígale que Dios le bendiga y preparémonos para recibir el consejo de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hoy quiero hablar en esta mañana acerca de la esencia de nuestra identidad. Amén. La esencia de nuestra identidad. Todos nosotros tenemos una identidad. Y todos nosotros nos identificamos con algo o con alguien. Por ejemplo, usted y yo, usted tiene una identidad, ¿verdad? De acuerdo al país donde usted nació. Algunos son salvadoreños, otros son guatemaltecos, otros son hondureños, cubanos, mexicanos. Eso es nuestra identidad de acuerdo al país donde nosotros nacimos. Y es como nos identificamos, ¿verdad? A veces, oye, ¿de dónde eres? No, pues soy de México, ¿verdad? Soy mexicano. Gloria a Dios. A eso nos identifica a nosotros. Pero también hay una identidad religiosa. Hay personas, ¿verdad?, que se identifican. Por ejemplo, nosotros nos identificamos como cristianos evangélicos. Hay personas que se identifican como católicos, otros como mormones, testigos de Jehová, anglicanos, bautistas, metodistas, presbiterianos, hinduistas, budistas. O sea, esa es una identidad religiosa que nos identifica cuál es nuestra fe, ¿sí? ¿Qué es en lo que nosotros creemos? También hay una identidad política. Hay personas, ¿verdad?, que son demócratas, otros son republicanos, ¿verdad? Otros son de derecha, otros dicen que son de izquierda. Cuidado con los de la izquierda, porque los de la izquierda no entrarán en el reino de los cielos. Es lo que dice Jesús. No me eche la culpa a mí. A los de la izquierda les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Amén. Así que no me culpe a mí. Otros en otros países, ¿verdad?, son, ¿verdad?, de libertarios, se identifican como libertarios. En fin, esa es nuestra identidad política. Nos identificamos de una o de otra manera. Por lo tanto, nosotros, cuando usted va a llenar una aplicación, ahí le ponen que de qué raza se considera usted, ¿verdad? Hispano, blanco, asiático, indio, diferentes. Y ya uno pone ahí con lo que uno se identifica.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Desafortunadamente, hoy también ya no solamente le ponen ahí que si es hombre o mujer, sino que con cuál se identifica usted. Y yo me quedo pensando, ¿qué seré yo? Sí, que a la altura que estamos viviendo, hermano, qué bárbaros. O sea, no cabe en mi mente, amén, cómo hemos llegado hasta este punto, cuando en la Biblia solamente hay dos géneros, hombre y mujer. En el principio Dios hizo al hombre y a la mujer. Fue todo lo que Dios hizo. No hizo nada más. Pero esas son las identidades, ¿verdad?, con las cuales nosotros podemos identificarnos. Y es muy importante que cada uno sepa, ¿verdad?, cuál es su identidad. Ahora, cuando hablamos de identidad, mire lo que otras versiones dicen acerca de este versículo. Dice que fue el hombre un ser viviente. Otra versión dice que fue el hombre un alma viviente. Otra versión dice que fue un ser vivo, que el hombre llegó a ser un ser viviente, que el hombre se convirtió en un ser con vida. Aún la traducción del lenguaje actual dice que el hombre, así fue como el hombre comenzó a vivir. Cuando hablamos de la esencia de nosotros, estamos hablando, hermanos, de nuestra naturaleza. Amén, de nuestra naturaleza. Y nosotros, porque la esencia es lo que constituye la naturaleza de una cosa, las características o propiedades que le son permanentes e invariables. También se conoce como esencia aquello que es importante, característico o fundamental en una cosa. Hermanos, tal como es el significado de su nombre, que el libro que leímos, que es Génesis, que significa origen o comienzo, Génesis nos enseña el comienzo de todas las cosas. Génesis nos narra el origen de la creación de los cielos, de la tierra, la naturaleza, de las grandes lumbreras, de las bestias, las aves, los peces, pero sobre todo nos narra el comienzo de la humanidad. El comienzo de la humanidad, ahí nació todo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y después qué hizo? Sopló en él. El aliento de vida que nosotros tenemos es el aliento de Dios. Amén, es el aliento de Dios. Y ese aliento está en todas las razas. O sea, no importa de qué nacionalidad sea, no importa en qué parte del mundo viva, el aliento que usted tiene es el aliento de Dios. Y el día que Dios quiere se lo retira. Aleluya. Amén, porque solamente hay uno. Él sopló aliento de vida en el ser humano. El aliento que respiramos todos, aún los que no creen en Dios, el soplo que tienen de vida es de Dios. Aún los ateos, los escépticos, esos que dicen que no creen en Dios, pues lamento mucho decirle, ¿verdad?, que ese aliento que tiene es de Dios y que usted vive por Dios, aunque no quiera creer en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Todos respiramos por Dios. Eso es inequívoco. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos eso. En el texto de hoy podemos encontrar, nosotros mirar el proceso de la creación del hombre. Hay tres palabras en este texto que son formó, sopló y fue. Dios formó, lo hizo. Después sopló aliento de vida y el hombre fue que llegó a ser un ser viviente. Fue hasta que Dios sopló aliento de vida en el hombre que el hombre fue un ser viviente. Cuando nosotros podemos entender, hermanos, la esencia de Dios, que nos habla de su naturaleza, de quién es Él, entonces podemos entender por qué Dios actúa como actúa, por qué Él hace lo que hace. La gente que no conoce a Dios tiene muchas preguntas en su mente. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Y por qué Dios? Y si Dios existiera, no estaría la situación así. Y si Dios existiera, ¿por qué la vida está así de esta manera? Es que no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Es culpa del ser humano. Aleluya. Es culpa del hombre. Dios no tiene culpa de que el hombre ande sucio y andrajoso. Dios no tiene culpa de nada. Él hizo al hombre, pero le dio libre albedrío. Y el hombre tiene la capacidad para escoger, hermano, para tomar decisiones propias. Ahora, cuando nosotros conocemos la naturaleza de Dios, podemos entender por qué Dios ama, porque Dios es amor.
Dios es amor. Él no puede odiar como nosotros odiamos. ¿Por qué? Porque Él es amor. Entonces, pero cuando habla entonces de que Dios aborrece el pecado, ¿a qué se refiere? Dios aborrece el pecado en base a su naturaleza de justicia y de bondad, porque Él es bueno y Él es santo también. Y por lo tanto, por eso Él aborrece el pecado. Cuando una persona ha llegado a conocer a Dios, ya no hace tantas preguntas. Simplemente dice, como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si Él lo dio, Él tiene derecho a quitarlo, porque Él fue el que lo dio. Y por lo tanto, ¿qué dijo Job? Yo me callo. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Pero cuando la gente no conoce a Dios, entonces surge: ¿y por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios? Se me hace que Dios ya no me quiere. Se me hace que Dios ya no me ama. Se me hace que Dios ya se olvidó de mí. Se me hace como que Dios me tiene lo último a mí allá, apartado, en un rincón donde nadie me ve. No, eso es lo que te hace creer el diablo. Porque cuando la gente no conoce a Dios, por eso entra en depresión, en ansiedad, en tantas cosas, haciéndose tantos cuestionamientos. En cambio, cuando uno conoce a Dios, dice: bendito sea su nombre, Señor. Se levanta un día y dice: gloria al Señor, Dios es bueno, puedo vivir un día más, tengo vida, aleluya, para enfrentar este día. En cambio, la persona que no conoce a Dios, otra vez lunes, mañana, otra vez, y tener que trabajar otro día, y todo lo mira con pesimismo. Amén. Porque sabe una cosa, que mucha gente no vive, solamente existe. Los mira ahí como almas en pena, nada más caminando por la calle. ¿Y qué está haciendo? Trabajando. ¿Y para qué? Para sacar dinero. ¿Para qué? Para comer. ¿Y para qué come? Para agarrar fuerza para trabajar. Y no disfrutan la vida, simplemente existen y continúan un patrón de vida. Pero cuando uno ha conocido a Dios, hermano, uno sabe que la vida de uno está en las manos del Señor. Dependemos de Él, somos de Él. Amén, aleluya. Si usted nota bien, cuando Dios se presenta a Moisés, se presentó como el eterno, como el gran yo soy. Y le dijo a Moisés lo siguiente, Moisés 3:14, Moisés que 3:14, ya ando poniéndole el nombre el libro de Moisés también. No, Éxodo 3:14. Oiga, es que ya a la edad de uno ya se le van a uno las cabras, hermano. De verdad, ¿a usted no? Ah, bueno, ya no estoy solo yo. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Yo soy, me envió a vosotros. Esa afirmación de yo soy, hermano, nos habla de alguien y no de algo. Y no solo de alguien como cualquier persona, sino de alguien que tiene vida en sí mismo y que no necesita de nadie. Ese es nuestro Dios. De alguien que está vivo. No solo que está vivo, que es eterno. Amén, que es eterno. Y también, déjeme decirle algo, a ver si le regulan por ahí, se oye como un eco por ahí en el sonido. Sino de alguien que tiene vida en sí mismo. Alguien que tiene vida solamente es el que puede generar vida. El hombre no es producto de la evolución. El hombre es un ser humano hecho por un gran diseñador. Aleluya, amén. Nosotros no venimos del mono. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Sí? Usted no se apure por eso. Sí, eso no es verdad. Aleluya. Que nos rasquemos como monos es otra cosa. Pero no, que nos gusten las bananas como los monos es otra cosa. Pero nosotros no provenimos del mono. Somos hechos, aleluya, por un gran diseñador, nuestro gran Dios.
Aleluya. Él fue el que nos hizo y que nos formó. Aleluya. Ahora, veamos lo que Dios produjo. ¿Qué produjo Dios? Produjo un ser. Un ser. No, por eso la esencia del hombre es su ser, lo que Él es. Aleluya. El Señor está más interesado en que el hombre entienda quién es Él, que entienda cuál es su origen, de dónde viene, cuál es su propósito, hacia dónde va. ¿Por qué? Porque, hermano, quien yo soy determina lo que hago, y no lo que hago determina quién soy. Esto no es un juego de palabras. Lo que yo soy determina lo que yo hago. No lo que yo hago determina lo que soy. ¿Cómo se lo puedo comprobar? No es lo mismo un mecánico diésel a que dice él que es mecánico. Aleluya. ¿Verdad que es diferente? No es lo mismo me baño en el río que me río en el baño. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. No es lo mismo en la calle Zaragoza que Zaragoza en la calle. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Cuando la Biblia habla de Pedro y Andrés, dice que Jesús llegó donde estaban ellos y los encontró lavando sus redes. Y si usted nota bien, en el versículo dice porque eran pescadores. No es lo mismo que usted vaya a pescar a que usted sea un pescador. ¿Sí me entiende? Podemos hacer muchas cosas, pero eso no determina quiénes somos nosotros. Por ejemplo, yo ahorita ando trabajando, reparando la casa de mi suegro, pero yo ya hasta me dan ganas de ponerle ahí RNR, ¿sí? Ruiz Remodelation. No, pero yo no soy eso. Le dijeron a Moody: usted es un bolero predicador. Y Moody dijo: no, se equivoca, yo soy un predicador que volea. Que no es lo mismo. O sea, el llamado de Moody era predicar. Él tenía que trabajar para subsistir. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, porque en base a eso es como nosotros vamos a actuar. Aleluya. Y por esa razón Dios está más interesado en quién soy yo, la esencia de nuestro ser. Aleluya. ¿Quién soy yo? Primero es el ser y luego es el hacer. Primero necesito saber quién soy yo, de dónde vengo, para qué estoy aquí, para poder moverme de acuerdo al propósito que Dios tiene para mí en esta tierra. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, a través de los tiempos y las edades, el ser humano ha buscado darle una explicación lógica y científica a la razón de su existencia, de tal manera que se ha enfrascado en los más grandes debates por saber quién es, cuál es su propósito, hacia dónde se dirige. Inclusive se han escrito muchos libros, se han formado debates, se han hecho conferencias, se han invertido inmensas cantidades de dinero solo por no aceptar abiertamente, oiga bien, la creación del hombre por un divino creador. Tan fácil que es que el hombre pueda decir que Dios lo hizo. Porque de qué otra manera podemos explicar nosotros todo lo que sucede en la tierra. No hay explicación. La ciencia muchas veces se da contra la pared porque no alcanza a explicar tantas cosas, tantos fenómenos que hay. ¿Por qué el sol sale de día? ¿Por qué la luna sale de noche? ¿Por qué las estrellas están en la distancia de la tierra exactamente a la distancia que deben de estar? ¿Por qué la luna está exactamente en la distancia que debe estar de la tierra? Los científicos lo único que han logrado entender es que si la luna estuviera más cerca de la tierra, habría aquí muchos maremotos. O sea, porque la luna tiene influencia sobre la tierra. Entonces, ¿por qué está exactamente ahí? Porque Dios sabe que necesitamos la luz de la luna. Dios sabe que necesitamos la luz del sol. Dios sabe que todo lo necesitamos, y por esa razón lo pone todo y lo hizo hermoso en su tiempo. Pero para el hombre natural le es muy difícil aceptar eso. No quieren aceptarlo.
y prefieren gastar millones de dinero en buscar una explicación a todas las cosas. ¿Para qué? ¿Por qué no invierten mejor ese dinero en darle comer a los pobres? ¿Por qué no invierten ese dinero mejor en hacer otras cosas que sean de más beneficio para la humanidad? Pero el hombre natural sin Dios, que no ha encontrado su verdadera esencia, por eso hace tantas cosas contrarias a lo que Dios establece. Aún, hermano, desafortunadamente el hombre en pleno siglo XXI está en una lucha por la identidad, que es el concepto que se refiere a la búsqueda constante del individuo por definir, hermano, quién es en un mundo que está en constante cambio. Las preguntas que muchas veces el ser humano se ha hecho, le repito: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y son preguntas que ni la ciencia, ni la física, ni la psicología, ni los libros de los más grandes sabios pueden responder. Porque el hombre jamás va a poder encontrar su propósito mientras no encuentre su origen. Jamás va a entender para qué fue hecho mientras no encuentre a quien lo hizo. Jamás va a poder disfrutar la vida mientras no encuentren al que dijo: yo soy, aleluya, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, que el hombre jamás va a encontrar su plenitud de vida mientras no se encuentre con su Creador. De ahí depende todo. De ahí depende todo. En el momento en que nos encontramos con nuestro Creador, empezamos a entender muchas cosas. Aleluya. ¿Y sabe qué? Dejamos de preguntarnos tantas cosas también. Sí, de verdad. Cuando uno verdaderamente viene a los pies de Cristo, entonces uno se da cuenta que andaba lejos de donde pertenecía. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí cuando vinieron a Cristo se sintieron como identificados? Aleluya. Que habían encontrado el lugar que les correspondía. Aleluya. O han encontrado como cuando usted encuentra ese tornillo que anda perdido y lo dice: wow, mira, de aquí era, ahí faltaba. Yo sé que a algunos les falta un tornillo, pero esa es otra cosa, ¿sí? Pero cuando uno encuentra verdaderamente, hermano, su propósito, encuentra a su Creador, encuentra uno su propósito también. Ahora, para poder entender un poco mejor, tenemos que ir a la Biblia, que nos dice, ¿qué nos dice este sagrado libro acerca de este tan importante tema? Bueno, Génesis 1:27 nos dice que Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Somos creación de Dios. Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Job 10:9-10, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y me cuajaste como queso? Aleluya. Amén. ¿Cuántos saben hacer queso aquí? A ver. En la mañana había muchas. Aquí, bueno, si sabe hacer, ahí le encargo uno. No se crea. Dice la Biblia: como a queso me cuajaste, ¿sí? O sea, en la leche, ¿verdad? Se cuaja, se pone en un molde y luego ya sale el queso, ¿verdad? Eso es lo que Job está tratando de decir, para darle a entender, ¿verdad?, que es hechura de Dios. Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 119:73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Dice yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Y en Efesios 2:10
Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿por qué el hombre tiene esa lucha continua por su identidad? Para poder comprender eso tenemos que ir al comienzo de todo, porque la identidad del hombre le fue robada desde el principio. Le fue robada por el ladrón. Recuerde que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Satanás es el ladrón, aleluya, por excelencia, es el mentiroso. Y aleluya, Satanás los engañó porque les hizo creer algo que no era verdad y los convirtió en un esclavo. Todo comenzó en el Edén, cuando el ser humano fue embestido por el pecado. Escogió hacer su propia voluntad en lugar de mantenerse obediente a lo que Dios le había dicho. No hay nada tan peor para el hombre con querer vivir independiente de Dios. No puede. El hombre fue hecho para vivir dependiente de Dios. Y cuando el hombre quiere vivir independientemente de Dios, no le va a ir bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Aleluya. Eso está claro en la Biblia, hermano. Y no hay paz para el impío, dice la Escritura. ¿Quieres que te vaya bien? Vuélvete en amistad con el Creador. Aleluya. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece lo que dice la palabra de Dios. Porque lo único que Dios quiere para ti y para mí es hacernos bien. Aleluya. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos prosperados, es verdad. Pero también nos manda a obedecer su palabra, lo que Él ya nos ha dejado escrito. Porque a través de la obediencia viene la bendición. Así como la desobediencia trajo maldición, la obediencia trae bendición también. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios había dotado al hombre de una naturaleza espiritual santa y bendita. Le había dado entendimiento, le había puesto sentimientos y le había dado voluntad. Lo había hecho semejante a él, pero el diablo lo había hecho caer, y bajo la embestida del pecado el hombre cayó en su ruina total. ¿Qué sucedió con el hombre después de que el pecado lo embistiera? Bueno, su entendimiento quedó entenebrecido. Segunda de Corintios 4:4 dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién es aquel querubín grande protector al cual Dios echó del cielo? Satanás. Por lo tanto, ese Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, porque no quiere que se conviertan a Cristo. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aleluya. Muchos de nosotros estábamos en tinieblas antes. Teníamos los corazones duros. No queríamos saber nada de Dios. Aleluya. Pero sabe que la palabra de Dios dice que es como martillo que quebranta la roca. Y esa palabra, mire, está ahí. Está ahí hasta que la roca es quebrantada y nos hace entender. Aleluya. ¿Qué pasó con los sentimientos del hombre cuando todo era alegría en el huerto del Edén? El hombre no tenía necesidad de nada. Aleluya. No tenía problemas. Vivía en paz. Escuchaba la voz de Dios. No se peleaba con Eva, Adán. Aleluya. Amén. Eva no lo regañaba. O sea, todo era tranquilidad en el huerto. ¿Qué fue lo que pasó? Después del pecado es cuando vino el problema. ¿Sí? Vino el problema, y entonces los sentimientos del hombre se convirtieron en vehículos de tristeza y de amargura, de tal manera que Pablo pudo decir, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. ¿Quién me librará? Miserable de mí. Esto es muy importante entender, porque mucha gente vive culpando a otros por la situación de lo que vive. Hermano, no le eches la culpa a nadie. Cada uno es responsable de sus propios actos. Cada uno es responsable de lo que hace. Y cada uno tiene que sufrir las consecuencias de las decisiones que toma.
El esposo no puede culpar, es que esta esposa, no, la esposa no puede culpar al esposo tampoco. Los padres no pueden culpar a los hijos. Necesitamos entender que el problema no es mi esposa, el problema no es mi esposo, el problema no son mis hijos, el problema soy yo. Soy yo el que tengo que cambiar, soy yo el que tengo que hacer cambios en mi vida, soy yo el que tengo que ser diferente. Alabado sea Dios. Porque si estamos esperando a que otros cambien, nunca va a pasar. Cambie usted. Aleluya. Amén. Cambie usted. Y se dará cuenta que todo cambia después. Su entorno va a cambiar. Cambió la esposa. No, pero ¿qué cambió? Yo la veo con diferentes ojos porque ahora ya cambié yo. Aleluya. Amén. Ya no me enojo porque no me echa lonche. Yo ya cambié. Aleluya. Amén. Yo creo que eso ya pasó de moda, ¿verdad? En algunos lugares todavía no. Y doy gracias a Dios por ello. En algunos lugares todavía. En otros, bye bye. Pero bueno, no estoy aquí para meter cizaña. No, cada quien con su cada cual. Amén. Pero los sentimientos del hombre se convirtieron en vehículos de tristeza y de amargura después que el pecado entró. Pero ¿qué pasó entonces con la voluntad de él? Su voluntad se volvió perversa. Vea lo que dice Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era que de continuo solamente el mal. ¿Cuál era el pensamiento de la humanidad después del pecado? Solamente hacer el mal. Hay gente que hasta en la cama piensan hacer mal. Están pensando, se están durmiendo y están pensando: ¿a quién voy a estafar mañana? ¿A quién le voy a robar mañana? ¿Sí? Aleluya. Están pensando cómo hacer un negocio chueco. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Sí? Porque el pensamiento del hombre es continuamente hacer el mal. Ahora vea lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aleluya. Oigan, en el tiempo de Pablo, en Tesalonicenses, Pablo dice que los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros estamos peor ahora. Ahora no esperan la noche para embriagarse. Todo el día hay borrachos. Anteriormente los que se emborrachaban de noche se emborrachaban. Nosotros nomás los fines de semana, hermano. ¿Sí? Los adúlteros ahora ya no se esconden. Antes dice el libro de Job que el adúltero espera la noche para que nadie lo vea. Hoy ya no. Se exhiben. ¿Por qué? Porque les llega, ahora el entendimiento está entenebrecido. Ya no les importa si los ven o no los ven. Ya no les importa si los publican o no los publican. Entonces, ¿qué? Eso soy yo y qué. Wow. Sí. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, tanto, hermanos, el entendimiento del hombre como sus sentimientos y como su voluntad, hermanos, fueron pervertidas completamente. Después de la embestida del pecado, el hombre había quedado en una condición miserable. El que había sido creado para tener dominio de todo se convirtió en una criatura frustrada por las circunstancias y ceñida de debilidades. El que debía estar libre ahora estaba preso, y el que debía ser rey ahora se convertía en esclavo por causa del pecado. ¿Cuál fue el despertar del hombre después de que sucumbió ante el pecado? Después de la embestida del pecado, el hombre había quedado, hermano, el despertar del hombre, después de pecar, no fue lo que él esperaba o lo que el diablo le había dicho. ¿Qué le había dicho Satanás al hombre y a la mujer? Seréis como dioses. Seréis como dioses. Cuando ellos despertaron de su pesadilla después de la embestida del pecado, se dieron cuenta que ni eran dioses y que ahora estaban en una situación más miserable porque la inocencia les había sido robada. Amén. Dice la Biblia que los dos andaban desnudos y no se avergonzaban.
Había inocencia en ellos, pero la inocencia les fue robada. El pecado roba la inocencia. Y entonces, por esa razón, ahora Adán y Eva despertaron a una condición miserable en su vida. Pero hermanos, aparentemente todo estaba perdido, parecía que no había esperanza, parecía que el hombre estaba condenado a vivir toda su vida en ruinas, en esclavitud, en amargura, en odio, en resentimiento y en desesperación. Pero no era así, porque el Creador que lo había formado tenía otros planes para él. Y no iba a permitir que la corona de su creación, el que había sido hecho conforme a su imagen, viviera toda su vida en derrota. Y para eso envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Aleluya. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera encontrar el camino de regreso al Padre. Ahora podemos entender lo que Pablo dijo, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero ¿qué era necesario hacer para esto? Dios, como es todopoderoso, Él podía haber destruido todo lo que había creado y volverlo a hacer. Para Él no había imposible. Él lo podía hacer. Pero entonces Él se negaría a sí mismo, porque le había dado al hombre libre albedrío. El hombre tenía la voluntad de escoger, de decidir, de hacer lo que él quisiera. Aleluya. Esa es la gran capacidad que Dios le ha dado al ser humano, escoger. Usted y yo tenemos esa capacidad de escoger. Aleluya. Usted puede ir a donde usted quiera. Usted escogió venir a la casa de Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Pero Dios no nos priva de nada. Porque mucha gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben esto. Aquí nadie te prohíbe nada, hijo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo fumar? Yes. ¿Puedo tomar? Yes. ¿Puedo ir a los bailes? Yes. ¿Puedo hacer esto? Yes. Entonces, ¿qué no puedo? Entrar al cielo. Así de simple. ¿Para qué nos quebramos la cabeza? Sí, porque mucha gente le pone tantos peros, ¿verdad? Y tantas cosas. No, Dios te da libre albedrío, libre pensamiento. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Ahí es donde entra la templanza y el dominio propio. Aleluya. Un muchacho recién convertido allá en Monterrey, él estaba batallando, luchando con su carne. Y un día me dice, hermano, dame un consejo. Le digo, ¿qué pasó? Es que hay una muchacha en el trabajo que me anda coqueteando. Él estaba casado. Le digo, y luego, pues es que yo sé que no lo debo hacer. Y luego, pero es que me insiste. Y cada vez que venía, me decía lo mismo. Y yo le decía, tranquilo, o sea, dominio propio, templanza, huye, haz algo. Corre. Hasta que un día vino y con lo mismo. Y le dije, ¿sabes qué? Métete con ella. Hermano, pero ¿por qué me dice eso? Es que ya me cansaste. Ya me tienes hasta aquí. Si sabes que no lo debes hacer. Fíjese, el día que le dije que lo hiciera se asustó. Porque hay gente que sabe lo que tiene que hacer. Saben lo que tienen que hacer. Aleluya. Pero como el pecado es dulce y sabroso, por eso quieren encontrar una justificación. Aleluya. Pero yo ya sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Aleluya. Dicen por ahí que no hay borracho que coma lumbre. Amén. Sí, no hay borracho que coma lumbre, hermano. Un borracho va a saber, ay, me quemo. Pues claro. ¿Y eso que anda borracho? Pues ahora cuando más en sus 5 sentidos. Amén.
Por lo tanto, nosotros debemos de entender que el hombre poco a poco, hermano, se ha ido degradando. A través de la Biblia vemos la degradación del hombre después del pecado. Génesis 6:12 nos dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, o sea, no había, durante la generación de Noé, Dios no encontró más que uno: Noé, un justo en sus generaciones. Imagínense cuántos miles de personas había, y solamente encontró Dios a uno. En el libro de Ezequiel nos habla de 3 personajes justos, que era Job, era Daniel y era, a ver quién me ayuda, 3 personajes que Dios dijo: si estuvieran en la tierra estos 3 personajes y la tierra fuera a ser destruida, solamente ellos 3 se salvarían. ¿Quién era el otro? Aleluya. Bueno, se los dejo de tarea. Samuel. A ver, no sé, no estamos adivinando. Sí. En el libro de Ezequiel lo dice. Era Job, era Daniel. Pero del otro, al momento mi memoria me es infiel. Job, Job creo que era Job, algo así. Bueno, total, hay que buscarlo. Y si lo encuentra, pues lo anota. Toda la tierra había corrompido su camino delante de Dios. ¿Qué más dice la escritura? Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. El libro de Jueces termina con un versículo, Jueces 21:25, que en aquellos días no había rey sobre Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es el hombre sin Dios, hace lo que bien le parece. Ya Pablo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, o sea, toda la humanidad se alejó de su creador. Todos nosotros. Pero también encontramos nosotros a través de la Biblia, podemos oír el constante llamar del Dios vivo al hombre, diciéndole: vuélvete a mí, ven a mí, aleluya, acércate a mí, dice el Señor. Job 22:21: vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jeremías 4:1: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Y Zacarías 1:3: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el hombre se ha alejado de Dios, pero el constante llamar de Dios es: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Aquí está la esencia de tu ser en Dios. No lo vas a encontrar en ningún otro lado, porque el hombre fue hecho por él, por su creador. Y el creador es el único que tiene la respuesta para él. Aleluya. No habrá respuesta fuera de Dios. No la busques, porque no la vas a encontrar. Y si la encuentras, va a ser algo equivocado. Necesitamos volver al Señor. Aleluya. La Biblia dice que cuando Jesús vino a este mundo, dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. También dice Mateo 11:28: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Sabe qué tiene que hacer el hombre? Ir a Cristo, porque Él ya vino a nosotros. Él dejó su trono de gloria para venir a este mundo. Lo que el hombre tiene que hacer es ir a Él. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El que tiene sed, ¿qué hace? Bebe agua. El que tiene hambre, come. El que está cansado, ¿qué hace? Se pone a descansar. Así de simple. Pero somos nosotros los que debemos de hacerlo. Hay una historia en la Biblia que me emociona cada vez que la leo.
pues nos representa a toda la humanidad que vive alejada de su Creador y como consecuencia ha perdido su identidad, viviendo de una forma que no es la que su Creador determinó para él. Tal vez usted, al igual que yo, se identifique con esta historia. La he usado muchas veces, usted la ha leído tantas veces, pero cada vez que la leo me emociona, porque es la historia de un pródigo, de un hijo que un día se acerca a su padre y le pide la parte de herencia. Creo que no hay nada más doloroso para un padre, una madre, tal vez para una madre más, que se acerque un hijo o una hija que le diga: ¿sabes qué, mamá? Me voy de la casa. Me voy de la casa. ¿Es doloroso? ¿Por qué? Porque la madre, y me refiero más a la madre porque es la que pasa más tiempo con ellos, y me refiero más a la madre porque la madre es más sentimental, es más emocional. Uno como hombre que dice: pues déjalo, ya tiene edad, que sepa lo que es bueno, que aprenda. No quiere aprender por la buena, no quiere aprender en casa, quiere aprenderlo en otra manera, déjala que se topete. Aleluya, amén. Al rato va a venir: no, está muy feo allá, me sale muy caro allá, ma. Bueno, pues vas a pagar renta aquí, hijo. Un día el hijo menor, porque eran dos, pero el hijo menor, y para colmo el menor, hermano, el coyotito, el más querido, el más chiflado por lo regular, aleluya, le dijo: dame la parte de herencia que me corresponde. Y como el padre era un padre justo, no se la quiso dar nomás a él, se lo dio a los dos. Dice: les repartió la herencia. Les repartió la herencia a los dos. Y un día, ya cuando había juntado todo, el muchacho le dijo: bueno, papá, me voy de la casa. El padre simplemente le dijo: bueno, tal vez le dijo: hijo, es tu decisión, estás grande de edad, ya te di tu parte de herencia, así que puedes hacer tu vida. Y se fue el muchacho pensando que le iba a ir bien, pensando que le iba a ir bien. La Biblia nos enseña y nos dice que llegó el momento en que lo malgastó todo. Oiga bien la palabra, lo malgastó, porque era una herencia, a él no le había costado. Lo que no cuesta no se cuida. Lo que no cuesta no duele. Y lo que no duele simplemente se tira. Este muchacho llegó el momento en que lo malgastó todo. Y llegó el momento en que no tenía ni siquiera para comer un pedazo de pan. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y así lo dice la palabra. Y fue y se arrimó. Esa palabra de arrimó nos habla de alguien arrimado. Y el arrimado no tiene autoridad en ninguna parte. El arrimado está aquí: hazte para allá, ¿sí? Vente a comer, ahí voy. Haz esto, ¿sí? Ni cómo decir algo. Está arrimado. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que tenía trabajo. El problema era que el trabajo que tenía era cuidando cerdos, un animal inmundo para los orientales, sobre todo para los judíos y para los musulmanes. Aquí entre comillas, voy a cerrar, a abrir un paréntesis para decirle algo. ¿Sabe qué es lo que está pasando en Europa, en España o en otros países de allá donde están llegando muchos musulmanes? Como las mujeres están siendo muy asediadas por ellos. ¿Sabe qué es lo que están haciendo ahora? Que en vez de traer un perrito como mascota, ahora traen un cerdito. Porque ellos no quieren a los cerdos, no quieren acercarse a los cerdos.
les tienen pavor porque el cerdo es un animal inmundo. Entonces las mujeres, para que no se le acerque ni uno de ellos, anda con su cerdito. Sí. Wow, hasta ese punto se ha llegado en Europa. Que Dios nos ayude. Pero este muchacho se fue a ese lugar y el trabajo que encontró fue cuidando cerdos. El problema es que cuando le llevaba el alimento a los cerdos, se lo quería comer. Imagínese usted, hermano, tener tanta hambre así, que quisiera quitarle esa comida que era para los puercos y comérsela, cuando menos para sentir algo en el estómago. El hambre es dura. Yo sé que muchos de los que están aquí hemos pasado hambre un día, y uno quisiera encontrar lo que fuera, hermano. Amén. Porque el que tiene hambre se come lo que hay. Vivimos en un país donde, no, hoy no se me antoja eso. ¿Qué querré ahora? ¿Qué querré comer? De tanto que hay, no sabemos ni qué queremos comer. Nos llevan el menú y le damos una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y la otra vez. Tráigame unos huevos con chorizo, hombre. Le da uno tantas vueltas. Porque ahora vivimos en un país donde hay, y muchos hoy en día, ya no quiero mexicano, no, ya. No, ya, hamburguesas, no, ya no. Pizza, menos. ¿Qué se te antoja? No, algo así como japonés, algo así como, sí, tailandés, exótico. Mira, aleluya. Los jóvenes de ahora, ¿verdad? Ya les gusta mucho ir con los vietnamitas, con los japoneses, con los coreanos y todo eso. Aleluya. Comida mediterránea. A ver si cuando trabajen nos invitan para que sepan lo que cuesta. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Este muchacho quería quitarle las algarrobas. Preguntaba esta mañana que qué eran, si alguien sabía lo que eran las algarrobas. Y un hermano me dijo que es algo así parecido, como unas tipo de vainas, como el mezquite, algo así parecido, pero más grueso. Y eso era lo que comía los cerdos. Pues eso era lo que se quería comer aquel muchacho. Fíjese bien, le quería quitar la comida a los cerdos. Yo platico mucho con mi suegro, y me platica que él de pequeño él vivió con su papá. Y dice, mi papá me traía en todas partes. Yo andaba con él, en ratos andaba afilando cuchillos, tijeras, en ratos andábamos haciendo otras cosas. Y como él andaba con él ahí, dice que un día hasta trabajaron en un circo. Y lo dice que, le digo, ¿en circo, suegro? Sí, dice. ¿Y pues de qué la hacían? No, dice, mi papá le entró de trapecista ahí. Dice, hasta que un día se cayó de espalda ahí. Acabó, dice, y nos corrieron de ahí, pero no por lo que se haya caído. Nos corrieron, dice, porque a mí me dejaron cuidando a los perritos, esos que bailaban así, que bailan así en el circo y que les hacen piruetas y todo eso. Y dice que los corrieron porque le comió la comida a los perritos. Es que era tanta el hambre que otro día dijeron, vámonos. Dice, esta comida es para mis animalitos, no para ustedes. Así que la comida de los cerdos era para los cerdos, pero como este muchacho tenía hambre, él quería comer. Pero lo más hermoso es que un día volvió en sí. Volvió en sí. Yo no sé qué estaba haciendo.
Yo no sé si estaba en la tarde ya descansando del arduo trabajo del día. No sé si ya estaba para a punto de dormir. Yo no sé. Pero la Biblia dice: y un día volviendo en sí, se acordó de la casa de su papá. Se acordó de la casa de su padre. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aleluya. Aún los trabajadores en la casa de mi padre están comiendo mejor que yo. ¿Y sabe qué dijo? Me levantaré y voy a ir a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levantó. Él tuvo que regresar a la casa del padre. Y la historia me dice a mí que cuando su padre salió una tarde para mirar el camino, se dio cuenta que alguien se estaba acercando y se le parecía que era su hijo. Y cuando su padre se dio cuenta que era su hijo el que iba regresando, aleluya, mire lo que dice la escritura: el padre corrió hacia él. El padre corrió hacia él y lo recibió. No lo dejó ni llegar a casa, lo recibió, se echó sobre su cuello, lo abrazó y empezó a besarlo. Venía oliendo a cerdo. Venía sucio y andrajoso. Venía en una condición miserable. Pero al padre no le importó. Él dijo: este es mi hijo. Aleluya. Este es mi hijo. Y lo recibió. Aleluya. Yo me imagino que en un momento el hijo lo hizo a un lado. Dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Pero el padre le dijo: no. ¿Sabe por qué? Porque por la sangre, por las venas de ese joven no corría sangre de esclavo, corría sangre de un hijo. Aleluya. Corría la sangre de un hijo. Y el padre, aleluya, le quitó mandó que le quitaran las sandalias que traía, le pusieron calzado nuevo, lo vistieron con ropa nueva, le pusieron anillo nuevo y aparte hicieron fiesta para recibirlo. Su hermano mayor, cuando regresó, se enojó, pero su padre le dijo: hijo, es tu hermano, es mi hijo, el que había estado perdido y ha sido encontrado, el que estaba muerto pero ahora vive. Aleluya. Tenemos que gozarnos porque él ha vuelto a casa. Volvió a su origen. Para que el hombre pueda encontrar verdaderamente la felicidad, tiene que volver a su origen. Lejos de papá, lejos del padre, no vas a poder hacer nada. En la casa de tu papá hay mucho pan. En la casa de tu padre no hay hambre. En la casa de tu padre hay abundancia. No tienes por qué estar lejos de él. Lo único que tienes que hacer es reconocer que le has fallado y venir a él y pedirle que te perdone. Muchos de nosotros, al igual que el pródigo, hemos vuelto a casa. Hemos regresado al Padre y hemos sido recibidos como hijos. Hemos sido perdonados. Hemos sido reconciliados. Hemos encontrado nuestra verdadera identidad. Sabe que en mis momentos de oración, a veces yo me pongo a llorar delante del Señor y le digo: Dios, ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué me amas tanto? Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, yo sentí su amor y sentí cómo Él me recibió. Y yo le decía: Señor, si yo muchas veces te rechacé, muchas veces te negué, yo no quería nada contigo. Mi madre y mis hermanas me decían: Cristo te ama. Y yo decía: yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Cristo, no me hables de Él. Yo lo rechacé muchas veces. Pero dice la Biblia que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados.
sino que como son más altos los cielos de la tierra, engrandeció su misericordia para con nosotros. Y como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y nos recibe, porque Él sabe que lo hicimos por ignorancia. Pablo dijo: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y repito los textos de mi hermano Rubén este jueves en la predicación. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y Romanos 8:17: y si hijos, también herederos, y coherederos juntamente con Cristo. Aleluya, aleluya. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El hombre y la mujer jamás van a encontrar satisfacción ni felicidad hasta que no la encuentren en su Creador, en el que los hizo y los formó, en el que les dio vida aun cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué podemos decir si usted es una de esas personas que ya volvió a casa? Agradecerle a Él. Y si hay alguno que no ha vuelto a casa, que pueda volver y que pueda encontrarse con su Creador, que pueda venir como el pródigo y decirle: pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Póngase sobre sus pies, por favor. Y si hay alguien agradecido aquí en esta mañana porque el Señor le ha recibido y quiere venir a darle gracias a Dios, el altar está abierto. Pero si hubiere alguien aquí que está lejos de Dios y que siente que necesita volver a Él, ven en esta hora, encuéntrate con Él. Te aseguro que el Padre está esperando por ti. Te aseguro que el Padre se va a gozar si vuelves a Él. Mientras adoramos al Señor, el altar está abierto.